Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Sean todas, todos y todes bienvenidos a este podcast de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en colaboración con el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Como siempre, para mí es un placer saludarles y darles la más cordial bienvenida a este su espacio, donde hablaremos de temas muy importantes como son los relacionados con derechos humanos. En esta ocasión tendremos un programa de estudio importante en el cual hablaremos de un derecho que, generalmente no hablamos tanto, no conocemos mucho, pero que estamos inmersos y que es una cosa que, es propia como tal del propio ser humano. Sin embargo, que es un derecho que vivimos todos los días, no siempre tenemos este espacio para poder hablar un poco del tema y sobre todo poder entender el alcance y la importancia que tiene el derecho humano a la cultura. Y para el día de hoy tenemos un invitado especial, quien es Sergio Manuel Rivera Camacho, compañero aquí de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en el Estado de Michoacán, a quien me complace darle la más cordial bienvenida. Sergio. Maestro, un placer, querido Julio. Pues muchas gracias. Me parece algo muy chido que se generen este tipo de espacios, que se platiquen, que se divulgue, que se reflexione y bueno, pues ojalá que esto sirva de un foro abierto para que se siga platicando de este tema que, como bien dices, no se habla tanto y me parece que tiene un trasfondo bien fundamental. Perfecto. Fíjate, Sergio, si me permites. Por favor. Sergio, este tema del derecho a la cultura se me hace muy importante porque, para empezar, no podemos estar apartados justamente de esta cuestión cultural, ¿no? Veníamos hablando hace unos instantes justamente de que, es un elemento esencial del ser humano y que, es un elemento que permea muchas veces por toda la vida, ¿no? Y que estas prácticas o situaciones, nos conforman como individuos, ¿no? No solamente en la colectividad, sino que también impactan en una cuestión individual. Sin embargo, para comenzar, digamos, la pregunta obligada, Sergio, que no puedo dejar de hacerte, ¿qué es el derecho a la cultura? Fíjate, yo tengo un pequeño conflicto con las definiciones. Me gustaría más que sobre la marcha que estemos hablando de esto se defina por sí mismo, ¿no? Y porque en sí mismo también es algo muy amplio, ¿no? O sea, realmente el derecho a la cultura, como todos los derechos humanos, son bastante amplios y también gozan de esta plasticidad que conforme se van permeando en la sociedad y en el contexto, evolucionan, cambian y se adaptan, ¿no? Entonces, me gustaría partir de la división entre el derecho a la cultura, viéndolo como desde el origen más liberal de los derechos humanos, pero también los derechos humanos culturales, partiendo desde justo este tema de la colectividad, ¿no? Los derechos humanos culturales colectivos desde el punto de vista de comunidad. Es decir, por un lado, las expresiones de la cultura, como lo puede ser la cocina, el juego, incluso la propia forma de organización, incluso la medicina, costumbres, tradiciones, pero también por otro lado este tema de los derechos humanos culturales colectivos, desde la forma en la que entendemos bajo qué procesos estas expresiones en particular viven y transitan, ¿no? Entonces yo creo que por ahí me gustaría comenzar a platicar, si te parece bien. Por supuesto. Y bueno, yo creo que me encantan los temas ahí peliagudos y creo que el tema de los derechos humanos culturales colectivos da mucho para qué hablar. Y realmente yo creo que el tema de los derechos, el derecho humano a la cultura no es tan sonado o no es tan tocado, es porque se centra mucho en esta idea del derecho humano a la cultura de tinte liberal. Y no se centra y no se platica tanto de este tema colectivo, porque realmente ahí trastoca los fundamentos mismos del Estado, ¿no? Es decir, entender cómo en sí mismo un Estado-nación con unos determinados derechos humanos trastoca, es un oxímoron en sí mismo, a los derechos humanos culturales colectivos, porque de entrada está tratando de imponer
una forma, ¿no? Un Estado-nación está tratando de imponer una forma de entender la realidad y un determinado Estado de Derecho, ¿no? Por esta línea, yo considero también fundamental comenzar a repensar los derechos humanos culturales colectivos, ya no tanto desde esta idea de la rancia y desagradable de la tolerancia, ¿no? De decir, de dejar existir, ¿no? Sino también reinterpretarla como una, es decir, por esta línea de la garantía de no intervención, ¿no? No te intervengo para que pues, tú existas, ¿no? Entonces te tolero. Pero creo que este tema va más allá, ¿no? Y tenemos que hacernos bien conscientes, responsables y entrar al debate de estos temas tan delicados, no solo de la garantía de no intervención, sino también de la garantía de reparación y también del tema de la interculturalidad, ¿no? Es decir, esta forma en la que vamos a entrar en diálogo con otras culturas, ¿no? Por la línea de, bueno, a ver, antes que nada me gustaría citar, porque estas, bueno, igual me encantaría que aquí estuviera también alguna antropóloga, ¿no? Porque estos son temas puro y duro de derechos, sí, derechos humanos también, pero de antropología. Y entonces muchas de estas ideas, la verdad, es que vienen de pláticas que he tenido con mucha gente, en particular una antropóloga que quiero y admiro mucho, que se llama Ana Isabel. Entonces no quisiera seguir reflexionando sobre esto sin no reconocerle que gracias a sus ideas y a sus pláticas, pues también hemos tratado de aterrizar también estos temas en el ámbito jurídico y de derechos humanos. Entonces, quito este paréntesis solo para decir que en el tema de la interculturalidad hay una frase que seguro ella me citó, pero pues yo no recuerdo de quién la dijo. Yo voy a citarla a ella, voy a parafrasearla a ella, en donde dice: el diálogo verdadero es estar dispuesto a ser transformado por el otro, no simplemente a dejar existir, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que eso es bien interesante, ¿no? Reconocer cómo dentro de este ámbito de los derechos humanos culturales, en sí mismo, un Estado que los reconoce se está mordiendo la cola, ¿no? Porque es el mismo Estado el que con la determinada imposición de una forma de entender los derechos humanos, de una forma de entender un Estado de Derecho, ya está oprimiendo a muchas de las naciones que habitan por esta línea de la plurinacionalidad, ya está reprimiendo y oprimiendo a muchas de las naciones que ni siquiera pidieron estar dentro de un Estado-nación, ¿no? Entonces, es como, güey, ni te topo, ¿por qué me estás a mí diciendo que me vas a respetar mis derechos culturales? A ver, espérate, repensemos la forma en la que nos estamos acercando a este diálogo, ¿no? Intercultural. Por eso te digo que a mí me gusta mucho, ¿no? Repensar los derechos culturales desde esta línea, y no tanto de la línea más liberal, porque desde esta línea es la línea en la que siento que hay más reflexión. En la línea más liberal está claro, ¿no? Los derechos humanos vienen de un corte bien liberal, ¿no? Entonces está bien claro entender y ponernos a platicar en temas de derechos humanos desde el ámbito más liberal, que es decir, tú tienes derecho a la cultura, ¿no? Tú tienes derecho a que puedas hacerte beneficiado de determinada cultura. Pero bueno, también aquí está bien interesante, digo, cállame cuando quieras, ¿no? Interrúmpeme cuando quieras. Adelante, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, incluso en el ámbito más liberal, en donde entendemos que yo tengo derecho a beneficiarme de una determinada cultura, de mi cultura incluso, ¿no? O sea, sí, porque ya nos estaremos metiendo en una apropiación cultural y ese es otro tema, pero de este corte liberal yo tengo derecho a ser parte de los beneficios de mi propia cultura. También se encuentra atravesado por el tema, por ejemplo, de la medicina, ¿no? La medicina ancestral, las formas de organización comunitaria, todo esto, ¿no? Entonces, si tú me estás reconociendo que tengo un derecho humano de aprovechar los beneficios de mi cultura, y estos beneficios de mi cultura involucran también temas de cómo estamos tratándonos con la medicina ancestral, ¿no? Y tú de repente, Estado mexicano, me metes preso por estar
trayendo 1 kilo de peyote, es como que, a ver, es esta esquizofrenia del Estado en materia de derechos humanos, ¿no? También con las formas de organización, ¿no? A ver, es parte de mi cultura la forma en la que yo me estoy organizando, pero ¿qué pasa? Que cuando cuando una autoridad comunitaria emite alguna especie de sentencia o que haga las veces de sentencia, un juez del Estado mexicano no te la reconoce, y dice, eso no tiene validez, ¿no? O yo te la reviso, ¿no? O yo soy quien te va a decir si esa sentencia tiene o no tiene validez. Entonces, ¿sabes? Es bien interesante repensar esta idea de los derechos humanos culturales desde la lógica de un Estado-nación que en sí mismo tiene esta obligación de imponer su línea, pero por otro lado de respetar tratados internacionales en materia de derechos humanos culturales, ¿no? Claro, entonces nos estás diciendo que no nos podemos pensar como, digamos, un Estado-nación mexicano único y que no existe otra cosa. En el entendido que, pues, por supuesto, digamos, los pueblos y comunidades indígenas también guardan sus usos y costumbres. Entonces, en este entendido de que lo pluricultural, lo plurinacional, todos estos conceptos que nos acabas de hablar hace un momento y sobre todo la interculturalidad y transversalidad de los derechos humanos, es decir, ¿el Estado mexicano está conformado por muchas culturas o solamente somos una? No, a ver, eso está bien interesante porque incluso yo creo que esto ya trascendió al tema de la antropología y ya entró al tema de derecho, ¿no? Porque esta idea de la plurinacionalidad pues ya no es poca cosa. O sea, ya hay países, ya dentro del movimiento de los nuevos constitucionalismos latinoamericanos, ya hay países como Bolivia o Ecuador que han constitucionalizado el reconocimiento de estados plurinacionales, ¿no? Y esto tampoco no compete solamente a temas del sur global o por lo menos de América, ¿no? Sino también de Europa, ¿no? Pues ahí tienes España con Cataluña, el País Vasco y tal. Cada vez más se está repensando la idea del Estado-Nación, ¿no? La idea del Estado-Nación como lo conocemos, para justamente, ¿no? En armonía con los derechos humanos, pues justo respetar el derecho humano a esta diversidad cultural, ¿no? A la cultura. Cosa que justo eso, ¿no? No solamente está pasando en América del Sur, ¿no? y en América Central, y México también, ¿no? Tal vez no lo ha constitucionalizado tan puro y duro como Ecuador y Bolivia, pero sí es una realidad que el Estado-Nación, que esta única forma de entender la nación como la nación cívica está siendo cada vez más cuestionada, ¿no? Para entender que también existe una nación cultural, que hay distintas formas de naciones y que no todas tienen que ver con una independencia. Perfecto. Entonces, aunado todas estas ideas justamente de la interculturalidad, que se me hace súper interesante y un tema bastante complejo, solamente estamos hablando de cultura o de tradiciones cuando nos vamos, por ejemplo, a alguna comunidad indígena y presenciamos, digamos, todos estos, no sé, actividades que realizan, por ejemplo, por Semana Santa. ¿Solamente es ahí donde apreciamos la cultura o dónde más podemos apreciar este elemento cultural? No, bueno, a ver, desde el territorio, ¿sabes? O sea, por supuesto, claro. No se puede entender una cultura sin territorio, y desde ahí también ya estamos cuestionando al Estado-Nación, ¿no? Ya estamos metiéndonos en un tema de autonomía, desde el lenguaje, o sea, desde el mismo lenguaje, ya estamos viviendo este tema de la interculturalidad y que nos obliga a repensar la forma en la que los derechos humanos y su plasticidad pueden acompañar para realmente convertirse en una garantía y en un puente de diálogo entre culturas. Perfecto. Entonces, en Morelia tenemos una cultura, digamos, por decir algo, ¿no? En Apatzingán hay otra cultura, en Guadalajara hay otra cultura. ¿Tenemos varias culturas? Te digo, yo creo que aquí ya nos haría falta una antropóloga, pero en principio sí. O sea, y más Michoacán, ¿no? Michoacán, Oaxaca, por decir un par, ¿no? Que tienen tantas comunidades, tanta diversidad, que justamente cuestiona esta forma, esta ideología, ¿no? Realmente la diversidad es el hecho, la unificación es una ideología. Entonces, creo que son ejemplos bien prácticos, bien materiales, que nos muestran esta diversidad cultural y también la forma en la que desde el Estado-Nación se ve esta contradicción, ¿no? En sí mismo, que por un lado pues les impone, por otro lado les tendría que garantizar. Perfecto. Y una persona
un civil cualquiera, ¿bien?, que quiera acceder justamente a esas cuestiones de derecho a la cultura, ¿cómo puedo hacerlo? Es decir, ¿esto tiene algún mecanismo para defenderlo? ¿Hay alguna situación, si por ejemplo a mí me niegan la entrada a algún centro cultural, a mí me niegan la entrada a algún espacio cultural, o yo simplemente quiero ejercitar esta cuestión del derecho a la cultura por mis usos y costumbres, por mis convicciones más profundas, como lo ha dicho la Suprema Corte de Justicia, ¿cómo puedo hacerlo? O sea, es decir, una persona común y corriente, que lo somos todos, ¿cómo podemos acceder a esa cuestión del derecho? Sí, es bien interesante porque esto me resuena mucho. Yo vivo en San Bartolo, Coyotepec, en Oaxaca, y bueno, en la rutina de la vida en comunidad, pues te vas dando cuenta de muchas cosas y una de ellas en particular, porque es bien fácil contestarte la pregunta de decir, pues es que fui al museo y no me dejaron entrar, ¿no? Entonces, voy a la comisión o voy al amparo, ¿no? Claro. Pero vámonos un poquito más a lo simbólico, que para mí es donde tiene más tela. Que, por ejemplo, en San Bartolo, Coyotepec, hay un museo del Barro Negro y tal, y está muy bonito, pero no es de y para la comunidad. Nadie de la comunidad o muy poca gente de la comunidad va al museo, o sea, no lo sienten propio. Entonces, esta es una violación simbólica no solamente al derecho humano a la cultura en sentido liberal, sino también el derecho humano cultural, de los derechos humanos culturales en el ámbito colectivo, porque estás llegando a una determinada comunidad cultural en donde le estás imponiendo una determinada forma de acceder a la cultura y eso es por un lado, y por otro lado el aspecto simbólico de que no es que no te deje entrar, sino que ya de entrada tú sabes que esto no es para ti y no vas. Entonces ese museo van los turistas, ¿no? Claro. Pero no va la gente de la comunidad. Perfecto. Y desde este punto de vista del sentipensamiento, es decir, desde esta situación de sentir y pensar al mismo tiempo una cuestión cultural, ¿cómo podrías tú recomendarnos o cómo podrías tú, como experto en la materia, hacerle una invitación a las personas en general para que podamos propiciar este derecho a la cultura, o no solamente propiciarlo, sino divulgarlo y ejercitarlo, por supuesto? Pues mira, me late porque de aquí ya nos podemos pasar un poco al otro lado del que no hemos hablado tanto, ¿no? Que tiene que ver con estas formas expresivas, ¿no? Una cosa es, ¿no?, las formas expresivas de la cultura, y otra forma, los procesos, a través de que estas formas expresivas se pueden dar. De entrada, es un tema también que me apasiona mucho porque aquí está atravesado por el arte, ¿no? Y yo de línea y de corte jurídica, yo soy abogado, y entre otras tantas cosas más, pero yo por mucho tiempo, ¿no?, me reconocí como ajeno a la creatividad, ¿no?, y ajeno a involucrarme, a meterme las manos en esta idea de la cultura, ¿no? Pero como no solamente de manera pasiva, ¿no?, de estar recibiendo lo que la cultura tiene para mí, sino de manera activa. Yo me consideraba un negado. Sin embargo, en este camino pues me fui dando cuenta que existen muchas formas de expresión artística bien amorosas, en donde yo solo por el hecho de dibujar mal dije, puta, no, yo no soy... Estas expresiones no son para mí. Pero vuelvo a San Bartolito querido, o sea, me metí al barro y te vas dando cuenta que hay muchas formas, hay muchas expresiones artísticas que son bien amorosas para gente que no se siente tan creativo, ¿no? O sea, y yo considero que la creatividad es ontológica al ser, o sea, no hay persona que no sea creativa. El punto es que nos enseñemos y nos acompañemos a encontrarnos en expresiones expresiones artísticas amorosas que nos ayuden a reconocer el valor trascendental que tiene la cultura, no solamente en un aspecto colectivo, que ya lo platicamos que lo es, sino también individual. Quiero decir esto, por ejemplo, con el tema de la arteterapia, ¿no? y cómo el arte y la cultura puede ser no solamente un instrumento de resistencia, sino también de sanación. O sea, hay muchas líneas que hay alrededor de propuestas culturales que acompañan procesos de sanación.
Y bueno, aquí nos atravesamos justo con el tema de la interdependencia de los derechos humanos, ¿no? O sea, aquí como el derecho humano a la cultura se encuentra atravesado con el derecho humano a la salud mental, ¿no? Y también, ¿no? Si seguimos jalando hebra, también por el tema de la libertad de expresión, ¿no? Y la crítica política. Pues hay muchísima forma de expresión cultural y de formas de expresivas, artísticas, que justamente tienen que ver con crítica política, que se entiende con estos tintes de libertad de expresión. Sí, en principio eso. Perfecto. Justamente, bueno, abonando un poco más a este crecimiento de la cultura, ¿consideras, Sergio, que falta algo? O sea, es decir, ¿consideras que falta alguna situación, alguna política pública, algo, bien, para propiciar este derecho a la cultura? Yo creo que lo que hace falta es que se callen, ¿no? Que nos callemos y que exploremos. O sea, políticas públicas habría. Yo no me considero un experto en este tema, ni cerca. Es un tema que me gusta mucho, sin duda, como todos los derechos humanos. Pero bueno, la verdad es que desconozco. Habría que ver un estudio comparado, ¿no? De las políticas públicas que realmente respeten y entren en armonía con los temas y reconozcan las contradicciones que habita, ¿no? El solo hecho de hablar de un derecho humano a la cultura, cuando entendemos que los derechos humanos en sí mismos son una imposición de una forma de cultura, de una sola forma de entender la cultura. Entonces, así que pues en principio eso, ¿no? Yo creo que me regresaría a esta idea, ¿no? Políticas públicas, pues sí, de garantías de no intervención, de garantías de reparación y de garantías de una efectiva interculturalidad. Perfecto. Otro tema también que me parece muy interesante. Háblanos un poquito más de la arte-cultura. ¿Cómo podemos experimentar esta cuestión del arte-cultura? Bueno, la arte-cultura, ¿a qué te refieres con la arte-terapia? Ya, perdona. Pues ya con el simple hecho de animarte a hacer algo, por ejemplo, ¿no? Se me viene a la cabeza esta revista que tiene el Centro de Estudios de la Comisión, que es bien abierta, bien amorosa, ¿no? En donde esta revista no es de tinte académico nada más. Mándame un ensayo, mándame lo que tú quieras en relación con los derechos humanos, te acompañamos en darle forma, ¿no? Con parte de la coordinación de los centros de estudio y bueno, hasta que estemos de acuerdo y conformes con lo que se está escribiendo, se publica, ¿no? Se pueden publicar ensayos, se puede publicar todo. Animarte a acercarte a diferentes formas de expresión artística que ya desde el momento en el que te metes ahí, te vas dando cuenta que hay un espacio de intimidad bien fuerte, ¿no? Desde escribir, ¿no? Yo les invitaría, por ejemplo, a cualquier persona de la comisión aquí, que se aventaran una crónica, que escribieran, que simplemente se animaran a escribir sin la intención de publicar nada, ¿no? Que se acerquen a cualquier tipo de expresión artística y donde se encuentren en una intimidad van a sanar, van a sanar sin darse cuenta. O sea, yo hago fotobordado y también barro y también he jugado un poco con el collage. Y ahí mismo te vas dando cuenta, sin ser consciente de lo que está sucediendo, cómo es un reflejo lo que estás plasmando dentro de estas expresiones, un reflejo de lo que tú ya traes adentro, ¿no? Y cómo te desesperas con la pieza de barro, lo que sea, y queda mal por tú estar medio estresado. Entonces ya mismo es un reflejo de cómo tú te encuentras, cómo estás emocionalmente. Entonces a eso me refiero yo con arteterapia, desde un aspecto más individual, ¿no? Pero también desde un aspecto colectivo. No puedo dejar de citar a la colectiva Hilos, ¿no? Tiene proyectos ahí bien interesantes de Guadalajara que tienen que ver con el tejer, ¿no? Tienen un proyecto que se llama Sangre de mi sangre, que se ha expuesto en muchas partes del mundo, que principalmente tiene una directriz que la atraviesa, que tiene que ver con las personas desaparecidas, ¿no? Y pues estaría chido entrevistarlas, porque al final las cosas que cuentan alrededor de la gente que ha ido a tejer con ellas, ¿no? Son bien poderosas, ¿no? Como lo decía Mariana Jiménez, una también artista parte de ese colectivo, que cada puntada, que cada entrada, que cada puntada era una sutura, ¿no? Por cada puntada vas suturando alguna herida que tú mismo vas teniendo en relación con estos temas tan delicados y con este tema de la arteterapia, ¿no? Que sin darte cuenta pues estás sanando.
Perfecto. Bueno, Sergio, Social y como colectivo. cada programa, siempre se nos va súper rápido el tiempo. Definitivamente quedamos con muchas cosas pendientes por hablar, por tratar. Espero te podamos tener en una siguiente emisión para poder ahondar un poco más en este tema del derecho a la cultura que es tan importante y que estoy seguro que faltan muchas más cosas por comentar. Pues bueno, no me queda más que agradecerte, Sergio, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Y pues bueno, no sé si tengas algún comentario final. No, poco más. Sí, encantado. Ojalá estaría chido invitar, te digo, a gente más, que es un tema más interdisciplinario, ¿no? Estaría muy chingón escuchar aquí hablar de esto de alguna antropóloga, ¿sabes? Y bueno, poco más. Invitarle a la gente a que de verdad se acerque a expresiones artísticas, que hay muchas y que se encuentren en alguna de ellas porque de verdad son bien poderosas. El bordado es bien poderoso, el barro es bien poderoso. Escribir es bien poderoso. Y bueno, eso, pues poco más. Muchas gracias. No, al contrario. Y sobre todo, gracias a ti, que estás escuchándonos desde cualquier medio, tu celular, la computadora, cualquier medio que llegue hacia ustedes. Muchísimas gracias por su tiempo y su atención. Recuerda, mi nombre es Julio César Bermúdez Paz y sobre todo recuerda esto, que CDH contigo.